Bueno, entonces comenzamos con las personas que nos acompañan en este momento para la clase del día de hoy. Muy buenas noches para todos. Hola, muy buenas noches. Vamos dándole la bienvenida a las personas que se conectan en este momento. Así es, entonces hoy Camilo y Melissa también nos acompañan y vamos a desenvolver este tema tan importante y tan valioso para verdaderamente callar cada uno de esos pensamientos negativos, poder pasar la página de la historia, todo lo que estábamos evocando con el aquietar cada una de esas situaciones en nuestra mente. Se denomina la charla interior y la canción psicológica. Hace parte de esta serie de pistas denominadas Fase A. Este es el tema número 18. Entonces vamos a dar inicio de una vez. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Y es algo que es la base para empezar a recibir cada uno pues, de las herramientas que nos entrega esta conferencia, y es que vamos a ver dos grandes aspectos para el trabajo sobre sí mismos. ¿Para qué? Aquí vamos a descubrir que estos dos grandes aspectos relacionados con la charla interior y la canción psicológica son de nuestro amado y terrible orgullo. Sí, entonces, pues es el orgullo que no queremos ver o es el orgullo que no podemos ver, ¿sí? Vamos a dividirlo en una serie de detalles para poder descubrirlo, ¿bien? Entonces empecemos con la charla. ¿Qué es la charla? La charla, bueno, tenemos que descubrirla y no podemos aplazar eso porque es un desgaste terrible en nuestra mente. Observar cada una de esas cosas interiores que empiezan a charlar literalmente dentro de nosotros y de dónde es el origen de cada una es lo que necesitamos inmediatamente para parar todo, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es esa charla interior, porque hay algo y es que nosotros podemos generar una reflexión y eso es diferente, que la conciencia está participando, pero cuando verdaderamente no participa la conciencia, entonces ya son los yoes los que empiezan a hablar literalmente. Veamos entonces que la charla es la causa, el origen de cada uno de esos estados de desequilibrio interiores que tenemos cada uno de nosotros y que están ocurriendo aquí y ahora, y bueno, que si no lo resolvemos aquí ahora, pues a futuro, pues graves, tampoco lo vamos a resolver. ¿Cuál es la diferencia entonces de la charla con el proceso de reflexión? Entonces, en la charla interior, que la vamos a llamar una charla interior equivocada, porque es de los defectos, la persona puede en un momento decir, ah, bueno, ¿qué me sucedió con fulano o con sutano? Ah, no, es que sucedió esto, pasó esto otro, ah, no, y empieza a pensar y viene un defecto y le dice, no, sí, y es que eso lo hizo de malo, y viene otro defecto y le dice, no, sí, es que tenemos es que no volverle a hablar, y tenemos es que ser hipócritas con esa persona, y no sé qué, y entonces a la final supuestamente la persona estaba reflexionando, pero termina diciendo, ah, no, definitivamente, entonces voy a aparentar con esa persona porque, no, pues ahí ya fue que se puso a conversar con los defectos. Muy diferente el proceso reflexivo donde participa la conciencia y se empieza a resolver, a ver la realidad de las cosas. Entonces es donde podemos definir que toda esa palabrería de los defectos, toda literalmente esa charla de cada uno de nuestros pensamientos que hacen parte de defectos, es muy perjudicial, dañina, es algo en ocasiones, todas esas películas que se nos están proyectando, todas esas conversaciones proyectadas ahí en nuestra mente, son hasta absurdas, ¿sí? Uno dice en un momento, o sea, uno mismo se da cuenta, bueno, ya estoy perdiendo mucho tiempo con esto, y lo peor es que muchas de esas cosas, hasta tontas y absurdas que están en nuestra mente, salen al exterior. Entonces, en cualquier momento nos ponemos a exteriorizar lo que tenemos dentro. Entonces terminamos hablando de una cosa o de otra con las demás personas. Y vamos a aplicar ese silencio interior, pero no estamos hablando de un silencio interior como se define tal vez en los procesos de la meditación o algo así preciso y definido. No, acá vamos a hacer referencia a ese proceso del pensar. Cuando se empieza a agotar intencionalmente durante una meditación interior profunda, pues vamos a extraer ese vacío de la mente, ese silencio, pero no es esto a lo que nos estamos refiriendo exactamente. El silencio interior al que nos estamos enfocando en esta conferencia es cuando ya hay algo en la mente, ¿sí? Es decir, debemos empezar a vaciar la mente, ponerla en blanco, impedir
que todos esos aspectos de lo que decía ahorita Camilo, de nuestros yoes, empiecen a charlar entre ellos mismos. Queremos aplicar o practicar ese silencio interior es con relación a algo que ya está en la mente. Entonces, no es buscar un silencio interior que es producto de una meditación o un producto de aquietar nuestra mente a través de otro proceso, tal vez con las prácticas o estar concentrados en otras cosas, no. Acá ya lo que vamos a relacionarlo es con algo que esté en la mente, sea con una persona, con un suceso, con un asunto propio o ajeno. ¿No? Ejemplo, entonces salimos y vimos a la vecina haciendo algo no correcto, ¿sí? La vimos de pronto robándose o cogiendo algo de alguien. Uno de una vez ya y con ese evento ya empieza toda esa charla. ¿No? Uy, pero ve y ella, ¿y por qué hace eso? Y uno entra a su casa y esa señora duró tal vez un minuto, 2 minutos haciendo eso y uno dura todo el día, toda la mañana, todas las horas. Es decir, que uno cuánto tiempo siguió cargando a la vecina con esa situación que uno vio. Es a eso a lo que nos estamos refiriendo. Un suceso, ¿m? Por ejemplo, un terremoto que pasa en alguna parte y uno lo ve como una noticia y ya eso queda en la charla, ya los yoes empiezan, uy, no, ¿qué tal? ¿Y si pasara aquí? ¿Y si me hubiera pasado a mí? ¿Y si allá estuviera mi familia? ¿Y si tal cosa? Es a eso. Es decir, pasa un evento, vemos algo de alguien o nos sucede algo a nosotros y lo que necesitamos empezar a hacer es a frenar toda esa palabra, toda esa charla de nuestros defectos psicológicos que pues de alguna forma lo que hacen es agotar nuestra energía. Esto es la lengua interior. Muchas cosas se ven externamente y muchas charlas se dan con las personas, con el vecino, con el familiar, con la pareja. Acá estamos tratando de aquietar eso con nuestra lengua interior. Supimos algo de alguien, nos contaron que fulanito fue infiel y ya nuestra lengua interior empieza a tocar eso, ¿sí? Ya empieza a manosear ese evento. ¡Ah! Y tan fiel que se veía y vea, ¿quién se lo imagina? No, pobrecita esta señora y ella tan boba aceptando eso. Eso a nosotros no nos debe interesar. Lo que nos debe interesar es empezar a observar qué se nos mueve en nuestro mundo interior para empezar a quietar esa lengua interna, es decir, que no se empiece a dar ese discurso. Aprender a callar no solamente con esta parte externa, que muchas personas pueden decir, uy, no, esta persona es muy callada, debe ser prudente, debe ahorrar energía, pero internamente, secretamente, resulta que eso, mejor dicho, es un mejor orador, un hablador de tiempo completo. A veces nos pasa a todos nosotros que por eso es que cuando vamos a hacer una práctica, no podemos lograr esa concentración por toda esa charla, los pensamientos, lo que pasó en la oficina, lo que pasó en el trabajo, con los hijos o con la pareja o con la familia. Muchos callan externamente, mas con su lengua interior desollamos vivo al prójimo. ¿Mm? Volvemos al ejemplo, vemos que la vecina le puso la basura a la señora del lado y ya uno coge una antipatía con esa señora, uno a ver si le echa un indirectazo o uno va a la tienda y tal vez la persona que lo atiende a uno lo trató mal, ya uno, y ojalá le pase algo malo, ojalá no venda el día de hoy, ojalá fracase con ese negocio. Eso es desollar viva a la persona. En las relaciones de familia también se presenta mucho eso, porque aquí Camilo ahorita más adelante vamos a explicar esa autoconsideración que nos hace a nosotros sentirnos con todos los derechos para recibir de las demás personas y no poder aceptar a veces un no o aceptar una manifestación desagradable de alguien, sino que nos consideramos mucho y esto es lo que hace que nosotros tengamos esa charla venenosa, malévola y que en el mundo interior nos confunde, porque en un momento una persona puede estar de afán, puede estar preocupada y ya porque de pronto nos negó una colaboración, ya uno dice, uy, ya se lo lleva a la cueva, ojalá le pase, ojalá no sé qué, espere y verá que me vuelva a mí a pedir un favor y verá que yo también me voy a sacar el clavo, me voy a vengar, eso genera una serie de malas relaciones, una confusión y todo eso se da a través de esa charla. Si nosotros observamos toda esa palabrería equivocada, vamos a darnos cuenta que está hecha de muchas verdades a medias. ¿Cuáles son esas verdades a medias? Los supuestos que nosotros sacamos. Son verdades que se pueden relacionar de algún modo, ¿sí? De forma correcta o de forma incorrecta, algo se agregó, algo se omitió. Entonces, otro ejemplo para poderlo comprender mejor. Vemos que la pareja, la vecina, pongo el caso con los vecinos porque es más fácil de entenderlo y es algo común. El esposo se fue de viaje,
Entonces la vecina al día siguiente llega alguien en un carro y bueno, es un hombre y se la lleva en el carro y se van a pasear. Uno ya empieza ahí. Hay una verdad, no está el esposo. Hay otra verdad, vino un hombre de visita, hasta ahí. Pero ya nuestra mente empieza a tejer una serie de pensamientos, de cosas. Uy, eso malo, malo es que la vecina tiene otro hombre, mírela tan no sé qué, claro, aprovecha cuando no está el vecino. Esas son las verdades a medias. En algún momento pasó este caso, por eso lo estoy poniendo en ejemplo, de alguien muy cercano, donde cuando la persona se puso a hablar de más, que es que fulana le estaba poniendo los cachos, que esto era el hermano, ¿sí? Que tuvieran parecido o no, bueno, eso es algo ya, digamos, irrelevante, pero veamos hasta dónde nosotros nos llevan todas esas verdades a medias, a generar malas relaciones, a calumniar a una persona o a generar, mejor dicho, hasta un homicidio por esa palabrería insustancial, por todos esos defectos. Desgraciadamente, nuestra vida emocional se fundamenta en nuestra autosimpatía. ¿Qué es simpatizar con alguien? Uno dice, uy, yo simpatizo con esta persona porque la puedo entender, tenemos los mismos gustos, nos respetamos nuestras formas de ser. Pero la autosimpatía es decir que simpatizo demasiado conmigo mismo, es decir que no acepto nada que vaya en contra a lo que yo simpatizo con mis propios defectos, con mis formas de pensar, con mis formas de sentir. Todo esto es la autosimpatía. Así es, pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que es como si o sea, nos agradara tanto lo que pensamos que somos, ¿sí? Mm. Nos agrada tanto eso que es nuestro, digamos, entre comillas, hasta nuestra personalidad y todo, o sea, la forma en la cual hablamos, como todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Que si alguien nos hace el feo a eso que queremos tanto, pues de una vez, entonces, este me cayó mal. Sí, este ya de una vez se volvió, entre comillas, no de mis afectos. Sí, no, pero es que este es como picado, pero le está diciendo picado al otro, pero porque se sintió herido en su orgullo. ¿Sí? Entonces ahí es donde decimos que cuando a nosotros nos alaban, nos dicen, uy, no, es que me gusta su forma de esto, me gusta si sé más, me gusta si sé más. Bueno, hay algunas cosas que coge nuestro ego y entonces, ese sí me cae bien, este también me cae bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa relación de autosimpatía está en funciones del orgullo, pero va una persona y nos dice algo que no nos guste ya mucho o lo que sea, entonces, este es mi enemigo. Por eso es que se dice literalmente, nosotros pareciéramos ser narcisistas 100%, ¿sí? Y es que así es. ¿Por qué? Por nuestro ego. ¿Y por qué? Por el orgullo que no hemos descubierto en nuestro interior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros estamos ahí atrapados con todo ese proceso de autosimpatía y siempre entonces me siento merecedor de más cosas, ¿sí? Entonces, bueno, siempre entonces llego y saludo, bueno, otra vez, llego y saludo, y entonces no me saludan de la forma en que yo quiero, o bueno, me saludan normal, y entonces yo digo, pero ¿qué estas personas qué? ¿Sí? Bueno, entonces sí, es algo como si yo quisiera destacarme, no sé, el orgullo de uno es el que le genera eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El amor propio que está dentro de uno es el que está desarrollando cada una de esas cositas y pues no deja avanzar. Ujú. Bueno, lo que pasa es que acá veamos que cuando nosotros empezamos a conocernos a nosotros mismos, vamos, por ejemplo, si a estudiar la ira, vamos a darnos cuenta que hay muchos aspectos de nuestra ira que descansan en nuestro orgullo, es decir, en nuestra autosimpatía. Como dice Camilo, nos saludan mal y ya uno, esa persona la lleva a la cueva psicológica, cuando se la vuelva a encontrar, también lo va a saludar de forma, pues así como lo saludó a uno, ¿sí? Es decir, que esa autosimpatía hace que nosotros estemos embotellados en un amor propio de nosotros mismos completamente equivocado y erróneo. Si nosotros realmente queremos buscar ese amor propio, pues debemos empezar a quitarnos eso que contamina nuestra conciencia. Es decir, que para poderlo entender mejor diremos que cualquier desarrollo del ser se hace imposible mientras nosotros sigamos simpatizando con nosotros mismos. Veamos, por ejemplo, cuando una persona le debe llamar a uno la atención y uno dice, no, pero no fue por mal, yo soy bien, yo siempre hago las cosas bien, no, yo no acepto que usted me venga a decir eso. Es decir, que es una persona que jamás va a poder aceptar ni siquiera una orientación internamente.
porque como nos consideramos que estamos tan bien y que somos perfectos, entonces ¿cómo vamos a cambiar? Eso es importante que lo tengamos en cuenta si realmente queremos empezar a no estancarnos y a avanzar en este proceso del despertar. Necesitamos aprender a ver algo muy importante y es hasta una frase de cajón, sí, póngase en el zapato del otro, pero debemos ir más allá, poder uno ver el punto de vista ajeno. Charlaba hoy con una persona y comentábamos cómo es el proceso de uno poder comprender. Cuando nosotros comprendemos un defecto, comprendemos una persona, ya no la juzgamos. Es decir, que podemos no justificar el acto que la llevó al error, sino sencillamente es uno decir, bueno, así como cuando un niño pequeño a uno le hace un daño, uno dice, bueno, pues es que es un niño, estaba jugando, pero sea un adulto el que hace eso, uno ya dice, lo hizo con toda la maldad, lo hizo de aposta, no podemos comprender. Entonces es necesario que miremos esos diferentes escenarios para poder entender la persona. En algún momento quería entender a alguien con sus procesos de codicia, de avaricia, de envidia, y uno termina dándose cuenta que todo eso está dentro de uno y que antes uno hubiera actuado peor. Entonces, esto es ideal para que no justifiquemos el defecto, sino para que nosotros podamos quitarnos esa maleta, esa charla, ese pensamiento, uy, es que es terrible, es que como hizo esto, es que como tal cosa, eso es desesperante y llega a un punto en que ya nos duele la cabeza. Es urgente que nosotros miremos cómo vamos a empezar a transformar esas manifestaciones desagradables de las personas o de diferentes eventos de forma agradable. Esto nos va a ayudar a nosotros a liberar grandes porcentajes también de conciencia. Así que todas las cosas que nosotros queréis que hagan con nosotros, nosotros también haremos con ellos. Esto es una enseñanza que pues bueno, lo podemos encontrar en la Biblia, pero es algo muy relacionado con este tema, porque es que si el fundamento de este conocimiento también es el karma, nosotros cuando empezamos a reflexionar en las cosas que no nos gustan que nos hagan, ahí si uno dice, uy, no, sí, feo que le hagan esto, o que este desplante, o que lo miren así, o que lo traten así. Pero cuando lo hacemos nosotros, pero no es tan grave, pero yo sí bueno, pero bueno, yo he hecho otras cosas buenas, véame lo bueno. Sí, todas esas justificaciones y evasivas de la mente tenemos que empezar a sacarlas. Así es. Entonces, ¿cuál es la verdadera sinceridad? A nosotros todo el tiempo, y siempre diré esto, y también lo comenté en la parte de la personalidad, a nosotros no nos gusta que sean hipócritas con nosotros, pero la realidad es que al cargar todavía todos esos pensamientos negativos, al cargar toda esa charla de juzgona y todas esas cosas que están desequilibrando en nuestro interior, la realidad es que estamos siendo demasiado hipócritas con todas las personas, ¿sí? Con todas las personas a las cuales con las cuales estamos tocando con la lengua interna. Entonces, por eso es que se dice, en el verdadero trabajo interior, la persona que quiera verdaderamente entonces avanzar, mejorar, que quiera entonces conectarse con su conciencia y mantenerse en un trabajo de estos, pues lo que verdaderamente cuenta es cómo nos comportamos internamente con todas las personas. Lo mismo, cómo nos comportamos, nos vean o no nos vean, ¿sí? Entonces, desafortunadamente sucede que de frente es muy diplomático, es muy, miren, como antiguamente se generaba eso bueno, entre los diferentes políticos y con el emperador y los presidentes y bueno, todas esas figuras, o bueno, inclusive hasta con el jefe. No, sí, claro, jefe, sí sé cuándo. No, no, sí, ay, no, muchísimas gracias. Sí sé cuándo y sí sé más. Y claro, y apenas, pero por dentro está, mejor dicho, desollándolo, hablándole mal y ojalá que tal cosa, sí sé más. Y bueno, él puede estar calladito, pero por dentro está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que vale verdaderamente, sin hipocresía, muy sinceramente, es cómo comportamos nosotros, cómo nos comportamos internamente. La conciencia se está dando cuenta de todo eso. Entonces, pues, así se parezca, mejor dicho, de una forma muy bondadosa, lo que decíamos, así hable, mejor dicho, con una diplomacia tremenda, muy educado, pues nada sirve si cada una de esas personas que nos hace generar algún desequilibrio, de una vez lo llevamos a esto que se denomina la cueva psicológica. Esta cuevita psicológica es a donde cada una de las personas en nuestra imaginación mecánica de la charla interior la llevamos allá y entonces allá la llevamos y entonces resulta que sentí
puede ser que ni siquiera haya sido verdad, o bueno, puede ser que sí se hayan burlado de uno, pero entonces yo allá llevo psicológicamente a la persona y allá, mejor dicho, también me burlo y la torturo y, mejor dicho, hasta la lacero. Bueno, si por ahí me dañó algo, si digamos que me rayó el carro, me rayó alguna cosa, o el celular, o algo valioso para mí supuestamente, pues yo cojo a esa persona y allá en mi cueva psicológica yo le rompo todo, veo cómo sufre, veo que me pide perdón y todas esas cosas, ese escarnio y todas esas cosas van a ir acá en esta parte que es la cueva psicológica. Entonces, concluyamos la charla en una primera, acá, en este momento. Está compuesta por verdades a medias, ¿sí? Entonces puede ser que algo se le quitó o algo se le agregó, entonces uno ya queda con la duda y empieza este hecho, ¿y será que es que tal cosa? ¿Y será que es que esta otra? Listo. Eso es uno. Las verdades se pueden relacionar mal, como lo que decía Meli. Sí, hay algo que es que no está el marido, hay esto que es esto, pero bueno, se está relacionando mal porque hay algo que no estoy viendo, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos una pésima y orgullosa costumbre psicológica equivocada y siempre entonces es a dar nuestra opinión y esas opiniones a veces son completamente diferentes y distintas a la realidad. Nos hacemos unas películas completas en nuestro interior y nosotros siempre somos los héroes en todo, ¿no? ¿Por qué? Porque es que el fundamento de la charla interior es la autosimpatía y la autosimpatía nos convierte a nosotros imaginariamente como en el héroe de la situación. Entonces, ¿qué es? ¿De dónde proviene? Bueno, ya lo sabemos, de la autosimpatía. Está compuesta por esa serie de cosas, pero si nosotros vamos a frenar definitivamente la charla interior, vamos a practicar ese silencio interior que decía Meli. Bueno, cuando empiece a generarse toda esa palabrería, como acá esta persona que está aquí en la imagen, entonces no vamos a conversar con los defectos, porque entonces ahí es donde perdemos ese silencio interior. Viene entonces el defecto, uy, no, es que usted debió decirle esto, yo estoy calladito. Ah, lo empieza a escuchar y empieza a escuchar otro que dice, no, y es que nos tenemos que vengar. Uy, no, y es que ya antes nos había dicho esto. Ah, es que me dijo tonto, es que hubiera sabido, es que qué ira. Bueno, cada una de estas cositas que está ahí. ¿Sí? Si yo digo, bueno, voy a escucharlo, me voy a dar cuenta de todo eso y ahí empiezo a pedir muerte a mi Madre Divina y paro la charla. Entonces, derrotarla también, quitando eso que se le agregó o lo que se le quitó, y bueno, para eso vamos a tener al final una práctica muy, muy interesante, muy valiosa. Bueno, entonces ahora vamos a ver la canción psicológica. Cuando nosotros nos hemos dedicado a escuchar a todos nuestros defectos, estamos haciendo cualquier actividad en el diario vivir y empezamos a recordar, por ejemplo, una pelea, ahí empieza la charla, le hubiera dicho tal cosa. Cuando no tenemos la capacidad de frenar eso, ya se va a convertir en una canción psicológica. Es decir, que puede haber pasado 5 años, 6 años, 7 años, 20 años y seguimos cargando lo mismo. Ha llegado el momento de reflexionar muy seriamente sobre esta consideración interna. ¿Qué es esa consideración? Cuando nosotros consideramos a alguien, pues es ponernos como a sufrir en exceso, no ve a esta persona, cómo le ha tocado de difícil, mire, le toca levantarse temprano, le toca esto. Ahora veámoslo con nosotros mismos. Esa consideración interna es que nos consideramos en exceso, demasiado, pobrecito yo soy la víctima, todos me hacen daño, pero curiosamente nosotros no hacemos nada. No cabe la menor duda sobre el aspecto desastroso de esta autoconsideración y todos nosotros tenemos esos aspectos. Por eso es importante que los observemos porque esto va a evitar que nosotros podamos avanzar realmente y nos vamos a estancar. Esa autoconsideración íntima es, además de hipnotizarnos a nosotros, nos hace perder mucha energía. Veamos un ejemplo. Vamos a comprar algo y nos dan las vueltas mal, beneficiándonos a nosotros mismos. Y tal vez la persona se dio cuenta y, ay, venga, espere, le di un billete de más. Y uno no se ha dado cuenta, uno se devuelve y devuelve las vueltas y uno ya empieza a sufrir, no, ¿qué va a pensar de mí? Que yo soy una ladrona, que yo tan abeja, que tan terrible, que tan deshonesta. Y pasa el día, tal vez el tendero ya ni se acuerde de uno, pero uno sigue cargando ese evento. Esa es esa autoconsideración donde nos preocupamos en exceso. Veamos que cuando nosotros estamos en este tipo de eventos o en estas situaciones,
perdemos muchísima energía pensando y pensando qué pensará de mí, o digamos si hicimos el ridículo en alguna cosa, nos caímos o nos equivocamos explicando algo, uno sigue, ay no, y qué van a pensar que soy una ignorante, que tal cosa, no, algo terrible. Esa es esa autoconsideración y eso es lo que nosotros realmente debemos empezar a observar. Así es, pero entonces el error es que nosotros, como estamos tan hipnotizados con todo ese sufrimiento, no lo sabemos detener, no lo sabemos parar, ¿sí? Entonces aquí es donde vamos a decir, acabar con esa autoconsideración va a generarse cuando nosotros hacemos una pausa y dejamos de identificarnos consigo mismos. ¿Cómo es eso? Bueno, en un momento entonces vamos a decir, nos hipnotizamos con nosotros mismos, nos identificamos con toda esa autoconsideración cuando nos queremos demasiado, pero en ese sentido de sufrimiento, en ese sentido, o sea, no es un, digamos, no es algo consciente, ¿sí? No es algo superior. Entonces nosotros inclusive nos queremos autoengañar, ¿sí? Ah, no, 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 puede suceder que hayamos cometido determinado error y uno quiere autoengañarse. Ah, no, 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 pero tal cosa, no, pero tal otra. En vez de ver el error y corregirse, empieza a sufrir simplemente por el que dirán, ¿sí? Siente, bueno, en un momento también, tal vez puede que le haya sucedido determinada cosa y quiere sentir un sufrimiento excesivo, así sea por algo muy simple, ¿sí? Es increíble, por ejemplo, algunas personas, uno mismo, que le ha pasado chascos tontos, ¿sí? Pero por un chasco tonto, algo pequeño, uno ya lo ve como un sufrimiento terrible y es que no, para mí eso me duele muchísimo. Entonces, todas esas cosas son esa carga de más de sufrimiento que es nuestro propio ego. Entonces piensa uno que se ha portado muy bien con este o con este otro y que nadie le ha sabido valorar todas sus buenas acciones o sus buenas intenciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la persona empieza a sentirse un santo y que todos los demás son unos malvados, ¿sí? Entonces, también dice, no, yo lo hice fue de ingenuo. Puede ser que lo hayan, digamos, literalmente, como se dice acá vulgarmente, lo hayan tumbado en un negocio, ¿m? Como pasó en un tiempo acá que se formaron unas pirámides y eso, robaron un poco de gente. Ay, no, es que yo lo hice fue de ingenuo, ese es el autoengaño. Y entonces, no, y yo que tanto me había esmerado, y sí sé cuándo, y no, la platica para que había sufrido, que había sacrificado, y empieza a sufrir y a sufrir y a sufrir, y no puede superar eso, ¿sí? Pero la realidad es que lo hizo fue por codicioso, ¿sí? Y porque quería plata fácil y bueno, unas cosas ahí, pero no, entonces eso no lo quiere tocar, quiere hacerse ver como un santo él mismo, o sea, uno mismo, así no se lo cuente a nadie, ahí ya está sufriendo porque ese sufrimiento le hace supuestamente sentirse mejor, pero lo que está verdaderamente generando es que se pierde completamente la energía, va a sentirse chupado literalmente. Entonces veamos que digamos, lo más perjudicial para la autoconsideración es la preocupación por el que dirán de los demás, ¿sí? Lo que decía Meli, que no somos honrados, que no somos sinceros, que no estamos diciendo la verdad, que no somos valientes, bueno, bueno, todo lo que ustedes quieran, todas las virtudes, entonces estamos preocupados, pero en vez de hacer algo consciente para verdaderamente rescatar esas virtudes, no, queremos es mantenernos ahí con el ego autoengañarnos. Entonces muchas circunstancias en las cuales las personas en un momento llegan y nos saludan y pues de pronto pensamos que nos hicieron algún mal. Puede ser que, este ejemplo, es que es el que siempre coloco. Ah, sí, sabe que fulanito por ahí estaba hablando de usted. Ah, sí. Y entonces pues como uno tiene sus defectos y uno pues ha cometido errores y todo, entonces uno empieza la pensadera, ¿no? La preocupación por el que dirán, dice, uy, no, y ese qué es lo que sabe, uy, no, ese sabe que yo me robé esto, uy, no, ese sabe que yo fui infiel, uy, no, ese sabe que esto, uy, traicionero, uy, Dios mío, empieza así, y listo. Y cuando va y se lo encuentra, ah, hola, ¿cómo estás? Sí, mi amigo. Bueno, empieza con hasta con su sarcasmo, con su ironía o lo que sea. Y en un momento puede ser que no, que él simplemente estaba recomendándonos para algo bueno. Sí, puede ser que ni siquiera haya sido. Entonces, ¿qué sucede?
que esa charla interior que se generó se convirtió en canción por esa excesiva preocupación y ya empieza a generar esa hostilidad, inclusive puede que esas canciones generen que empecemos a hablar mal de la otra persona, ¿sí? Y después, ay, no, no, lo que estaba hablando no era ni malo, ay, ¿sí? ¿Y cómo resarcimos eso? Entonces, ahí son muchas cosas en las cuales los defectos psicológicos se meten y dañan todo eso por esa autoconsideración. Veámoslo también en otro ejemplo. A veces en el trabajo el jefe le decía a uno, bueno, al mediodía tengo que hablar con usted seriamente. Y por ahí que fueran las 8 de la mañana, no solamente empieza la charla de los yoes, uy, ¿qué me va a decir? ¿Será que me va a regañar? ¿Me van a echar? ¿Me van a tal cosa? Y por ahí que le dé uno por contarle algo a la compañera, peor, le mete a uno más miedo. Mejor dicho, uno al mediodía ya está completamente chupado, sin energía mental, porque toda se ha ido embotellando en esos pensamientos. Identificado uno con uno mismo se apiada mucho de su propia situación y hasta nos da por hacer cuentas. Veamos, por ejemplo, cuando alguien nos paga mal, uno dice, no, y yo todo el tiempo que hice, así es que piensa este, no, el compadre, la familia, mi amigo, mi pareja, cuando tenemos discusiones que se dicen ofensas de familia, bueno, de lo que sea, uy, yo no sabía que pensaban esto de mí, no, triste, definitivamente no valoran lo que yo he hecho, no pueden darse en cuenta. Yo sí a usted le serví en tal caso y usted, ¿cómo no me va a servir en este caso? Hay algo que enseña la filosofía oriental y es que nosotros deberíamos a no esperar nada de nadie, pero no de una forma resentida o de una forma Violenta, ¿no? violenta, no. Es hasta curioso que ni siquiera deberíamos esperar nada del clima. Cuando nosotros queremos tal vez salir y planeamos un día de sol, vamos a ir a comer algo frío porque está haciendo esto, vamos a ir a tal parte, pero desafortunadamente el clima nos juega una mala pasada, llueve, hace frío, de todo, uno se siente triste, se siente mal, uno no, esta vida, esto, no deberíamos esperar nada de nadie para nosotros no atrapar nuestra conciencia y para no, digamos, no frustrarnos, no generar esas malas relaciones, pero no con el sentimiento de, 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 de lo que decía ahorita se me olvidó, no con ese sentimiento de violencia o de resentimiento, no, sino sencillamente por nuestra tranquilidad y por el bien de nosotros. A veces hacemos cosas o en la mayoría de veces hacemos cosas esperando algo de alguien. Entonces, cuando nosotros servimos, hacemos un favor, hacemos un servicio, cualquier cosa, queda una cuenta. Debemos siempre observar eso. ¿Por qué echamos en cara o por qué uno dice así como es como piensa mi mamá, mi papá, fulano, el compadre, mi pareja, mi hijo, mi mejor amiga? Uy, no, entonces yo he estado perdiendo el tiempo toda la vida. ¿Por qué empezamos a pensar así? ¿Por qué empezamos a sacar todas esas cuentas? Porque de alguna forma tenemos ahí anotadito en un librito negro, así como tenemos una cueva psicológica, también tenemos un libro de cuentas y allí vamos anotando paso por paso lo que vamos haciendo. Veámoslo, por ejemplo, en una relación de pareja cuando se acaba. Saca el libro de cuentas y ese libro de cuentas es lo que a nosotros no nos deja estar en paz, es lo que no nos deja perdonar. Una persona puede decir, no, yo sufro por amor. Realmente si miramos de una forma muy clara y muy objetiva, vamos a darnos cuenta que es que estamos sufriendo es por los años, por los detalles, por lo que yo hice y peleé con mi mamá por este tipo y peleé con mi papá por esta persona y yo metiendo las manos al fuego. Son todas esas cuentas. Entonces me dicen algo y yo ya considero tal cosa. Sí, Sí, entonces eso puede ser, por ejemplo, que en un momento yo considere que soy muy responsable, ¿sí? No, yo soy muy responsable. Y en un momento por ahí alguien me hace ver como irresponsable. Y entonces de una vez es todo lo que yo considero se genera es en ira, ¿sí? Y de una vez quiero no perdonar a esa persona y bueno, sacarle las cosas. Eso es lo que me dicen algo, pero yo considero tal cosa o tal otra, ¿sí? Entonces no se acepta nada. Considero que soy muchísimo, muy especial en cualquier situación. Entonces, eso está relacionado inclusive con la autoimportancia, ¿sí? Entonces, digamos, soy el jefe, ¿sí? Entonces, siendo el jefe, yo considero que al ser el jefe, mejor dicho, tienen que esto. Yo considero que siendo el hijo, y bueno, y tengo una importancia de ser eso, entonces ahí se desenvuelve todo eso y no perdono en ningún sentido lo que hagan en contra de eso.
siempre entonces voy a tener que responder con un desquite, con una venganza, con soberbia, con humillación. Bueno, ahí está. Entonces, con un sujeto así uno no podría ni hablar, no podría entablar cualquier charla porque siempre va a ir a parar a su libro de cuentas, siempre van a comentar, no, es que, y yo haciéndole el favor a tal persona y vea cómo me pagó, siempre vamos a sacar nuestros libros de cuentas. Entonces, nosotros acá debemos tener una pista para poder perdonar ciertas cosas, difíciles o no, es empezar a estudiar ese yo amigo, ese yo esposa, ese yo esposo, ese yo mamá, el yo hermano, el yo hermana, el yo primo, porque esa autoconsideración y esa autosimpatía hace que nosotros tengamos que recibir algo de esa persona. Ah, es que yo soy la hermana, ¿cómo no me va a ayudar si es que es mi hermana? Ahí es a donde iba de que no deberíamos esperar nada de nadie. Las personas no tienen la obligación para con uno, más uno sí debería empezar a observar todas esas cositas que empañan nuestra conciencia, que empañan nuestras obras, para ir, en vez de acumular ese libro de cuentas, en vez de volvernos hartos y charros en un momento de aburridores que no hay más de qué contar, sino donde nosotros somos los buenos y todos son malos, perversos. Entonces, por eso se dice algo en el escrito esotérico y es que solo es posible el crecimiento anímico mediante el perdón a los demás. Cuando nosotros cargamos demasiadas deudas del pasado, cargamos demasiadas charlas, demasiadas canciones, eso a nosotros no nos deja avanzar y uno puede sentirse hasta como si tuviera unos plomos amarrados al pie y uno no puede avanzar, no solamente espiritualmente, sino anímicamente. Veamos que una persona cuando puede empezar a experimentar esa ley del corazón tranquilo, puede empezar a sentir hasta que completamente liberado, se siente, mejor dicho, suelto, relajado, siente que se quitó una maleta, pero hay personas que duran 20, 30 años y esto hasta llega a somatizar en nuestro cuerpo físico, empieza a somatizar en muchos aspectos que pueden destruir nuestra máquina humana. Si alguien vive de instante en instante, de momento en momento sufriendo por lo que le deben, por lo que le hicieron, por las amarguras que le causaron, siempre va a seguir con su canción y nunca va a poder cambiar. Entonces veamos que uno muchas veces cuando quiere sacar esa sabiduría de la vida, no podemos entonces ser las víctimas y los demás los malos, ¿m? Porque entonces una persona podría decir, no, a mí la vida me enseñó que todos los hombres son infieles, o a mí la vida me enseñó que todas las personas son hipócritas, o a mí la vida me enseñó que no existen los amigos. Es decir, que entonces no se ha aprendido nada de la vida, como el compañero que dijo, no, yo meditando realmente muy conscientemente saqué la conclusión de que lo mejor es no volverlos a tratar a ustedes. Pues bueno, aquí esto es un autoengaño porque ¿cómo se va a sustentar en un argumento tan intelectual cuando ni siquiera se da la oportunidad de comprender la otra parte? Cuando nosotros podemos comprender, entonces podemos cambiar, podemos empezar a sacar, a sanar esa canción psicológica. Esas canciones son como las heridas. ¿No? Cuando sanan muy bien, uno se da cuenta que se toca la herida y no duele, no pasa nada. Pero hay heriditas que tenemos que sanan mal, que sanan en falso, que a veces uno se toca o le cae agua caliente y uno siente dolor. Así pasa con nosotros cuando no hemos aprendido a resolver cosas del pasado. Por eso es muy importante que ese avance anímico de nosotros, ese avance de nuestra conciencia, esté también a través del poder perdonar a los demás y de sacar esas canciones psicológicas que se dan o que son el producto de una charla que no pudimos parar nosotros a tiempo, ¿no? Eso es importante que lo tengamos en cuenta para no poder o no seguir cargando cosas del pasado. Así es, por eso es que ahí estaba esa pregunta y Mary lo dijo, ¿sufrimos por amor o por todas las cuentas que están ahí pendientes? ¿Sufrimos por que verdaderamente pensamos que es que nos hicieron mal o es que tenemos toda esa serie de cositas apuntadas ahí? Entonces hay algo muy valioso y es esta sabiduría, es que en este libro tiene una sabiduría impresionante y dice, el maestro, ¿no? El maestro Jesús dice, en medio de la oración que nos enseñó. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si nosotros reflexionamos en eso, estamos reflexionando en algo que se conoce como la ley de la misericordia. Sí, pero todo el sentimiento de que a uno le deben y uno no soltar eso, ¿sí? Eso genera que todo el tiempo queramos aplicar justicia exteriormente. Entonces el maestro decía, ¿no? Ponte de acuerdo con tu enemigo, bueno, con tu adversario pronto,
en tanto estás con él en el camino. Bueno, pues cuando se puede a tiempo solucionar las cosas. No hay sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, seas echado a la cárcel, de cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En un momento se pueden complicar y enredar mucho más las cosas. En otro momento se queda eso así, ¿sí? Se genera hasta una enemistad terrible, hasta entre familias, hasta grupos se enemistan por no rápido corregir ciertas cosas. Puede ser que simplemente con un discúlpeme, con un perdóneme, o bueno, o aceptar que uno hizo mal o lo que sea, ya se haya resuelto, pero no. Eh, Se deja esas cuentas, al contrario, se alimenta más todo eso. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que no nos damos cuenta de cómo se van a enredar. Inclusive veíamos en la conferencia de Karma y Dharma que eso pueda generar que otros compromisos lleguen más adelante y pues se enreden más las cosas, hasta un asesinato por simplemente no parar eso a tiempo. Entonces, ¿cuál es la ley de la misericordia? Estábamos hablando de ese perdón consciente y es la práctica que a la final vamos a desarrollar también. ¿Y cuál es la ley del hombre violento? Bueno, la ley del talión, porque nosotros pensamos que el querer aplicar justicia exterior debe ser así y entonces pedimos que no, que sea juzgado y no, que ojalá le cobren hasta lo último, pero bueno, así mismo entonces nos van a cobrar a nosotros. Por eso es que se decía en esa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, pero es un círculo vicioso absurdo, porque así mismo entonces la ley divina nos va a pedir a nosotros. Asimismo, con esa inquina, esa hambre supuestamente de justicia, asimismo nos van a cobrar y no nos estamos dando cuenta de que es un círculo absurdo vicioso. Las disculpas que queremos pedir, la satisfacción de que entonces se cumpla con la venganza o todo eso, y nosotros sentirnos unas mansas ovejas, eso es algo que no tiene sentido para la parte consciente. Entonces, viendo esa ley del hombre violento, vamos a darnos cuenta lo importante que es colocarnos bajo leyes más superiores, digámoslo así, bajo influencias diferentes y no a través de esa ley del hombre violento donde voy entonces a cobrarme por mi propia cuenta, porque es que yo tengo que exigirle que, mejor dicho, venga aquí, me perdone, que lo perdone y si no lo hace, entonces es un miserable. No, debemos es empezar a mirar otro tipo de leyes superiores como la ley de la misericordia. Es una influencia más elevada que la ley del hombre violento, que la venganza, ojo por ojo. Es urgente, indispensable que nosotros empecemos a ver cómo olvidamos que nos deben. En algún momento lo asemejaba, decía, no, es que esta persona no la puedo perdonar, es una persona que, y aún me está costando, todavía me cuesta, mis yoes me decían, es que usted cómo va a olvidar todo lo que le ha hecho, eso es como uno olvidar que le deben como 40 millones y dejar así, sin cobrar, usted va a hacer eso. Ese tipo de justificaciones de nuestros defectos debemos empezar a mirar cómo le quitamos ese alimento, cómo le quitamos ese resorte, cómo llegamos a ese origen para que quede sin piso y podamos empezar a darnos como esa oportunidad de perdonar, ¿sí? Hay situaciones muy difíciles, hay cosas muy dolorosas, pero bueno, si no tenemos la capacidad digamos, de reconstruir toda la escena y empezar a perdonar absolutamente todo, empecemos por cosas más suaves, cada vez más, pero sin perder ese ánimo. ¿Para qué? Para que nosotros empecemos a quitar de nuestra psiquis esa autoconsideración. Esto es ser uno realmente muy disciplinado, ser uno muy serio, ser uno muy crudo con uno mismo y darse cuenta quién es el que quiere cambiar. ¿No? ¿Quién es el que quiere hacer esa modificación en su mundo interior? Porque si queremos seguir así como les comento con las justificaciones de los yoes de uno, no, pero ¿cómo lo vamos a perdonar? No, pero es que es un tipo horrible, es que es orgulloso, pero es que es esto, pero tal cosa. Pues entonces sigamos así, pasen los años, enférmese, muérase y siga con la misma situación porque no tuvimos esa capacidad de poder perdonar a la otra persona o de perdonarnos a nosotros mismos, de poder decir, bueno, ya no quiero cargar más esta maleta. Jamás debemos admitir dentro de nosotros emociones o sentimientos de venganza, resentimiento, emociones negativas, ansiedad por lo que nos causaron, violencia, envidias. La envidia es algo que a uno internamente lo vuelve hasta un sarpullido de impresiones porque uno no puede aceptar que otra persona le vaya bien o que esta persona que me ofendió le haya ido mejor
Bueno, pues empecemos a desarticular. Acá la idea no es decir, no, la envidia se da por esto, por esto, por esto, no. La idea aquí es empecemos a ser más profundos en nuestros estudios y empecemos a ir para mirar qué es lo que me genera envidia a esta persona, qué es lo que me causa esta persona, por qué yo no la puedo entender, por qué no la puedo comprender, por qué me afecta tanto lo que hace, por qué quiero estar tan encima de lo que hace esta persona. A veces nos pasa eso. Cuando tenemos una enemistad, estamos es más encima de esta persona que encima de nosotros mismos con la autoobservación para empezar a quitarnos todas esas charlas y todo ese, digamos, como toda esa palabrería, todas esas canciones. El conocimiento está destinado para aquellas personas, individuos, hombres y mujeres sinceros que verdaderamente queramos trabajar. Este conocimiento, el despertar de la conciencia, no es algo que sea de la noche a la mañana para transformarnos, pero sí debe ser algo donde nosotros vamos a empezar a darnos esa velocidad para empezar a cambiar. Si nosotros somos muy lapsos con nuestros defectos, pues va a llegar un punto donde vamos a seguir siendo los mismos, no hemos cambiado nada, no hemos comprendido nada, sino todo se queda en el entendimiento. Ah, sí, yo entiendo que odiar es malo, pero sigo odiando. Ah, sí, yo entiendo que tener envidia es malo, pero sigo teniendo envidia y no me estoy dando la oportunidad de ir a observar urgentemente qué es eso que estoy sintiendo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos nosotros tenemos diferentes canciones que son charlas que no se han frenado a tiempo. Entonces tenemos una serie de cosas ahí y siempre cuando tal vez se generan determinadas conversaciones, la persona puede empezar a sacar todas esas canciones. Entonces, un ejemplo, están hablando de negocios, ¿sí? Y yo tengo tres canciones con negocios que me tumbaron o que pobrecito yo, y si sé cuándo, entonces están hablando de eso y en cualquier momento yo saco mis canciones de sufrimiento con eso. Están entonces hablando de desamor y yo tengo mis canciones de desamor y voy, entonces las saco, ¿sí? Y todo el tiempo nos estamos quejando, todo el tiempo estamos sufriendo, en vez de pronto de haber transformado parte de eso y desarrollar algo de entendimiento para compartir tal vez algún tipo de aprendizaje con todo eso. No, nosotros estamos deteriorando ese sufrimiento. ¿Para qué? Pues para que la gente diga, uy, no, esta persona, cómo es de buena y mire cómo le ha ido y si sé cuándo y si sé más. Bueno, a veces, inclusive, no hay necesidad de que se toque el tema. Siempre pongo este ejemplo, a fulano entonces llegan y lo roban. Y en un momento, al mes, todavía está sufriendo por ese, digamos que le robaron el celular, ¿sí? Y al mes todavía está sufriendo por el celular. ¿Qué hubo? ¿Cómo está? Y entonces ya pasó un mes. No, pues, no, ¿qué pasó? No, pues que me robaron el celular. Eso no fue eso. Sí, sí, pero es que no, es que eso fue terrible, eso fue tenaz. Pasan 3 meses. ¿Qué hubo? ¿Cómo está? No, pues no, mal. ¿Qué pasó? No, pues no, que no he podido. Vea que definitivamente ese robo del celular fue tenaz porque de ahí para. Entonces, bueno, hay gente que canta, ni siquiera necesita nada para cantar su canción. Otras personas se convierten en ese que denominábamos en la conferencia de drogas y alcohol, nos convertimos en ese borracho llorón que me dio una copita, me dio una tomadita y ya trae, porque como se revive todo eso, porque el alcohol revive lo que uno está empezando a superar. Entonces se toma un poquito de alcohol y se trae de una vez todas esas canciones otra vez y empieza a cantar. Pero siempre debemos decir, bueno, ya no más. Inclusive algunas personas se cansan de que les cantemos la canción, pero lo peor es que nosotros mismos nos agotamos terriblemente. El vivir en el pasado con esas canciones y vivir cantando esas canciones no nos dejan entonces vivir el presente. ¿Qué pasa con la canción? Y eso es algo fundamental para que lo entendamos. El mantener la canción psicológica no nos va a dejar perdonar, no nos va a dejar pasar la página de la historia, no nos deja vivir el presente, no nos deja ser verdaderamente sinceros, ¿sí? Nos mantiene hipócritas, nos mantiene, mejor dicho, enredados y desequilibrados. Una persona impedida por tristes canciones no puede cambiar algo que vamos a ver más adelante y es el nivel de ser. Cada uno de nosotros tiene su nivel de ser y no está en función del dinero o de los títulos, de la personalidad, no. Está en función y muchas veces podemos verlo hasta con nuestro propio entorno. Entonces hay personas que dicen, uy, no, pero es que todo el mundo me tiene envidia. Ahí nos estamos autoconsiderando, estamos teniendo nuestra canción, es que en el colegio me tienen envidia, en el trabajo, en tal parte.
¿No será más bien que de pronto nosotros tenemos eso y por eso se atrae todo eso a nuestro mundo interior? Nuestro ego es como un imán. El nivel de ser de un iracundo. Cuando uno tiene mucha ira, pues está dando con personas rebeldes, con personas violentas, con personas bruscas, con personas agresivas en su forma de responder. Y uno podría decir, ay, no, pero todos me hablan mal y yo, bueno, es una invitación para que nosotros empecemos a observar dentro de nosotros mismos qué es lo que está atrayendo. En algún momento una chica decía, no, pero todos los hombres que yo atraigo a mi vida son infieles, son así todos perros, como se dice aquí en Colombia, son adúlteros. Bueno, pues, ¿qué es lo que hay en mi mundo interior? ¿Cuál es mi nivel de ser para yo seguir atrayendo esas cosas? Eso es lo que nosotros debemos empezar a observar y poder ir más allá y no quedarnos estancados. Empezar a pasar a un nivel superior de conciencia solamente se va a hacer a través de la comprensión y cuando empezamos a dejar de ser lo que nosotros somos. Necesitamos empezar a dejar de ser nuestro ego, en el caso de la envidia, en el caso de la pereza, en todos los casos de la lujuria, pues si no queremos seguir siendo eso, observémoslo a ver qué sabiduría podemos rescatar para poder cambiar ese nivel de ser. Eso es lo importante y ese es el trabajo que nosotros debemos empezar a dar. Así como internamente empiezan a haber cambios, externamente también las cosas van a cambiar. En el terreno de la vida práctica suceden cosas muy raras, muy insólitas que uno a veces no entendería y muy a menudo una persona puede generar una amistad con otra simplemente porque tienen una canción psicológica igual. Entonces se conocen dos personas tal vez en el bar y están sufriendo por infidelidad y ahí ya empiezan a trabar ya una amistad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está generando esa amistad? ¿Cuál es el defecto que está generando esa amistad? Pues la misma canción, la misma charla, somos amigos de infortunio, llaman algunas personas, es decir, que es un sufrimiento lo que los tiene ahí unidos, lo que los tiene ahí atados, y cuando uno de los dos empieza a decirle al otro que se calle, que ya no más pase la hoja, entienda, bueno, ya no podemos seguir sumidos en eso, mire, yo ya pude volverme a enamorar, haga usted lo mismo. Entonces la otra persona va a decir resentidamente, no, me voy a buscar otro amigo, usted a mí no me entiende, usted a mí no me comprende, definitivamente usted no, usted por eso le pasó eso, voy a buscarme otra persona. Es decir, cuando a uno le dicen, cállese ya nomás, pase la hoja, pase la página, cambie de etapa, uno ya siente un resentimiento porque uno quiere es que le sigan consintiendo sus defectos, que a uno le sigan diciendo, no, pobrecito, pobrecito. Comprensión exige el cantante, comprensión exigimos todos nosotros. ¿No? A veces cuando tenemos una situación decimos, es que usted no me comprende, compréndame, pero es que es tan fácil pedirle a una persona que nos comprenda, pero ¿por qué nosotros no podemos empezar a comprendernos a nosotros mismos? ¿No? Para comprender a una persona es necesario hacerlo primero con uno, no en un sentido anarquista, donde no, primero yo, segundo yo, no, sino en un ejemplo, si a mí me molesta tanto una persona que diga groserías o que fume, pues empecemos a mirar eso que está generando ese malestar, a ver si yo puedo de pronto darme la oportunidad de comprender entonces al que lo está haciendo, al que está cometiendo ese error, a ver qué tan fácil y qué tan sencillo es, porque muy fácil es decir, entiéndame, compréndame, esto, lo otro, pero cuando nos toca a nosotros en nuestra piel, cuando nos toca experimentarlo, entonces, desafortunadamente el cantante, nosotros cuando tenemos nuestra canción, pensamos que nos comprendemos, pero realmente no hay ninguna comprensión, ahí lo que hay es un gusto porque las demás personas empiecen a consentirnos todos nuestros defectos psicológicos de la autoconsideración. ¿Y qué pasa con esa autoconsideración? Esa autoconsideración nos vuelve, como decíamos, los héroes de la película, ¿sí? En las figuras centrales. Pero bueno, entonces hay dos partes y es que unos cantantes, bueno, decíamos que todo el tiempo lo exteriorizan, pero hay otros que son reservados, cantan secretamente esa canción, se envenenan a sí mismos tremendamente. ¿Y qué es lo que sucede? Que están cantándolo en forma secreta e inclusive pueden llegar bueno, a sentirse un sufrimiento terrible por la vida, ¿sí? Entonces todo el tiempo están sufriendo por su vida, entonces creen que es que han trabajado mucho, que han sufrido mucho, pero que nada de eso les ha sido retribuido. Y lo peor de todo es que toda esa tristeza se amontona, un tren de pensamientos negativos, una depresión espantosa. Y aquí hay algo muy curioso. ¿Qué es lo que sucede? Generalmente la persona que está deprimida
pues piensa que quiere salir de la depresión, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que no. La realidad es que con toda esa autoconsideración, y así la persona, o sea, así uno no lo acepte, la realidad es que con toda esa autoconsideración a la persona le está gustando sufrir, siente como un placercito sufriendo, ¿sí? Pero aún así es un desgaste terrible, todos esos defectos de pensamientos negativos y todo se van a alimentar si nosotros no frenamos eso, si no hacemos una pausa. Entonces, ¿qué es lo que pasa también? Que cuando la persona quiere avanzar, quiere limpiarse interiormente, si no empieza también, no solamente lo que exterioriza, sino cuando está sufriendo, entre comillas, en silencio, si no resuelve eso, pues no va a tener el ánimo para lanzarse a un trabajo interior, sin nada que hacer. ¿Y qué es lo peor que sucede? Bueno, acá esto es lo peor que sucede también, que las canciones interiores secretas no las vemos, ¿sí? No las vemos. Entonces, toca hacer o sea, toca llegar y decir, bueno, vamos verdaderamente a ver por qué es que me siento así, a buscar el origen, a autoobservarnos. O si no, entonces definitivamente ni siquiera nos vamos a dar cuenta de qué es lo que está sucediendo en mi interior y por qué pasa eso. Claro está que toda la autoobservación de sí deja penetrar esa luz de nuestra conciencia. Siempre lo diremos y es que ese 3% de conciencia, como lo veíamos ayer en los tres factores, es una fuerza, son tres fuerzas que van a hacer que podamos revolucionarnos. Entonces, esa lucecita de la conciencia es la que va a empezar a llegar a esas profundidades internas que nosotros en un momento dado no podemos verlas así fácilmente porque no tenemos desarrollado el sentido de la autoobservación. La muerte en marcha nos sirve tal vez cuando tenemos un resentimiento con alguien, bueno, estamos en vigilia, vigilantes de que no expresemos esto, no sentir odio, no sentir rencor, listo, pero necesitamos tomarnos esos espacios a través de la meditación reflexiva y de la observación de sí para llevar esa luz. Es indispensable empezar a observarnos, ¿sí? Lo que estamos haciendo, pero también debemos tener en cuenta y es cuando nosotros estamos solos. Se dice que cuando estamos solos es cuando estamos más mal acompañados. No podemos tener esa apariencia o esa fachada de solamente observarnos o autoobservarnos cuando estamos relacionándonos con los demás. ¿Mm? Esa apariencia o esas poses de santidad o poses pietistas, es basura. ¿Sí? Lo importante es, como decíamos ahorita, ver que en nuestro mundo interior realmente no se esté sintiendo ese fastidio o estemos siendo sinceros o no estemos desollando vivo a la persona que tenemos enfrente. Eso es lo importante. Y en la soledad vamos a empezar a darnos cuenta que es cuando a veces se manifiestan los peores defectos psicológicos. Cada uno de nuestros yoes empiezan a ver, empezamos a ver diferentes pensamientos, emociones, cosas muy diferentes que uno en un momento dice, uy, ¿yo qué estoy pensando? Ah, fue un pensamiento, pasó por allá, eso no tiene que ver nada conmigo. Y ahí vamos a ver que son nuestros yoes que empiezan a hablarnos y si nosotros seguimos llevándole la corriente, pues entonces estos van a empezar a cogernos a nosotros velocidad, ventaja y es cuando uno llega ya a unas cosas extremas de decir, no, es que esta persona definitivamente tengo ganas es hasta de matar. Es empezar a observar esas cosas. No siempre se está bien acompañado cuando se está solo. Cuando estemos solos, observémonos quiénes son los que están ahí. A veces uno está haciendo un quehacer en la casa, preparando algo y empieza todo el tren. Empiezan los yoes aquí, ay, acuérdese de esto, mire fulanito de tal. Empecemos a escucharlos y empecemos a pedir muerte para no seguir tejiendo esa charla con ella. Es muy normal que nosotros estemos mal acompañados en plena soledad. ¿Por qué? Pues tenemos un 97% de conciencia atrapada, no hemos solucionado muchas cosas y esta conferencia también sirve para que nosotros empecemos a ponernos al día con la pareja. Hay muchas cosas que a veces uno no ha resuelto y por eso se empieza a formar esa mala relación. Es una batalla campal, termina la persona hasta viendo como enemigo al otro. Entonces es importante que empecemos a ver esos diferentes yoes en soledad, peligrosos que siempre nos están aconsejando de una forma muy negativa. La persona puede entonces pensar en suicidarse en un momento de acuerdo a todos esos pensamientos negativos. Si la persona puede definir, tomar decisiones completamente equivocadas de acuerdo a todos esos pensamientos negativos que no frenó en las charlas, que no frenó y las convirtieron en canciones y que no entendió, no comprendió para poder también irse resolviendo cada uno de esos detalles que están dentro de la canción.
¿sí? Todas esas cuentas, esos sufrimientos y esas cosas. Si nosotros queremos verdaderamente generar un cambio, si queremos quitarnos eso de encima, cambiar la página de la historia, bueno, vamos a sacrificar esos sufrimientos, ¿sí? Porque decimos, nosotros expresamos en canciones todos esos sufrimientos y un compañero decía que definitivamente hay muchas personas que hasta le ponen, pues, bueno, Musiquita. musiquita y todo, y entonces ahí es donde las personas se identifican también con esa canción que está sonando. Ay, no, venga, póngame tal canción. Ah, es que esa canción, la persona esta misma la dice. Ah, es que esa canción es la historia de mi vida. Ah, no, es que esa canción es la historia de mi vida amorosa o de mi vida tal cual o decirse más. Bueno, todo eso es lo que no nos deja avanzar si no lo frenamos. Conclusión entonces final de la canción psicológica. Hay dos aspectos que son la autoimportancia y la autoconsideración, que es lo que decía Meli, ¿sí? El yo esposo, el yo hijo, el yo papá, el yo hermano, bueno, todos esos, el yo empleado, ¿sí? El yo jefe, bueno, todos esos los vamos a tener que estudiar porque esos están supremamente resentidos y esos mantienen unas canciones con toda la gente en la cual se relacionan, ¿sí? Ahí está que me deben, tienen que tal cosa porque soy tal. No, eso es así. Entonces, hay gente que hasta se hace matar por esos roles y puedo hacer matar, ¿sí? Así sea imaginario o lo que sea, por esos roles. Entonces, bueno, hay unos conceptos que nos enemistan. ¿Sí? Entonces, lo que decíamos, ¿sí? No, yo tengo el concepto de que soy responsable y el otro me dice que no, que fui responsable en tal momento, ya es mi enemigo, ya no lo acepto, ya, listo. Lo que dice Meli, vamos a estar al día con todos, pues lo acabaste de decir, vamos a estar al día con todos, vamos a estar al día entonces con la pareja, con cada uno con los cuales los tenemos ahí apuntaditos en el libro de cuentas. Por eso es que es muy importante no dejar manifestar al ego cuando vayamos a reflexionar, ¿sí? Entonces recuerden eso de que a la final el ego es el que está ahí. No, vamos a conectarnos con la conciencia, ser muy objetivos. Es algo muy bueno el tener un cuadernito para empezar a sacar a cada persona, ¿sí? Entonces pongo el nombre de fulano y empiezo a resolver lo que pasó con fulano, ¿sí? Si no se está al día, entonces no voy a perdonar y siempre voy a estar sufriendo, siempre voy a tener odios, resentimientos. ¿Cuál es la práctica? Aquí ya para terminar la conferencia vamos a mirar esta práctica. Entonces la práctica se denomina cómo vamos a sacar a las personas de la cueva psicológica. Entonces podemos dividir una hoja, bueno, acá lo poníamos en el tablero, tres partes. En una parte voy a poner lo que me hizo o pienso me hizo a mí o a los míos, ¿sí? Entonces voy poniendo cada una de las cosas. Entonces, bueno, me traicionó, me hizo quedar mal. Bueno, cada uno de los puntos los voy poniendo. En el otro lado voy a poner eh, lo que he hecho o he pensado hacer a otras personas o a la misma persona con la que estoy ahí con la canción o con la charla, ¿sí? Y lo mismo, entonces me traicionó, entonces voy a coger ese mismo detalle y voy a mirar lo que yo he tenido en mi interior o lo que he llegado a cristalizar y voy poniéndolo, a quiénes y de qué forma, ¿listo? Y luego, en otro lado, voy a hacer una pequeña reflexión, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el defecto que estoy viendo acá, que estoy juzgando en el otro y que también tengo en mi interior? Es el traidor, por ejemplo. Entonces voy a mirar cómo piensa ese traidor, cómo siente ese traidor, los demás actos que he generado con ese traidor y voy a empezar ¿a qué? Cuando yo llego y esta primer parte que está acá, cuando yo hago esta primer parte y hago esta segunda parte, yo voy a poder llegar a un equilibrio y voy a poder ponerme en los zapatos del otro, dándome cuenta que también eso está en mi interior, ya sea que es que lo haya pensado hacer o que lo haya hecho. Y después, cuando esté haciendo cada parte de esta reflexión, voy a empezar a pedir eliminar cada detalle. Todo esto es con una buena disposición, participando en nuestra conciencia. Nosotros tenemos una forma de hacer las prácticas. Entonces, es en un lugar tranquilo, pedimos asistencia a nuestro padre y madre interno y listo, vamos a meternos a hacer esto. Podemos hacerlo mentalmente o lo podemos hacer con un cuadernito. Ahora, ¿qué es lo que tenemos atrapado verdaderamente en cada una de esas cuentas? Lo que tenemos atrapada es nuestra conciencia, nuestra tranquilidad, nuestra paz, nuestro amor. Y cuando empezamos a resolver, nos quitamos ese peso de encima, lo que decía Meli, que es
esas maletas que tenemos a cuestas. Bien, Esa es la invitación con la imagen que podemos ver, sí, que nuestra cueva psicológica está atrapada en nuestra conciencia. Uno muchas veces dice, no, yo no voy a perdonar a esa persona porque es que esa persona me hizo daño. Más que perdonar a esa persona es perdonarnos a nosotros mismos y es liberar nuestra conciencia. Si queremos nosotros practicar el silencio interior en relación con algo que ya esté en la mente, ahí es donde nosotros vamos a empezar a frenar esa charla y esa canción psicológica. De lo contrario, siempre van a seguir los comentarios, las palabras, toda la cháchara ahí de nuestros defectos y nosotros empezarles a poner cuidado y a dialogar con ellos. Entonces, debemos practicar ese silencio interior en función de algo que ya sepamos, una cosa desagradable, un evento, una persona. Siempre recordemos esto como base para empezar a trabajar esa charla interior y esa canción psicológica. Recordándoles entonces para recibir el audio o el PDF y todo el material que estamos compartiendo con las personas, los invitamos a que nos escriban el número que aparece en pantalla. Allí estamos, digamos, compartiendo los horarios, la diferente publicidad para que las personas se animen y se interesen para que podamos resolver eso que a veces nosotros no le encontramos como una respuesta así a través de la mente. También los invitamos al canal de YouTube Conocimiento de sí mismo Fusagasugá y alrededores. Pueden suscribirse, le dan a la campanita y en el momento en que empecemos a subir cada una de las clases, a ustedes les va a llegar esa notificación. así es, la próxima conferencia es un complemento tremendo de esta parte psicológica que se está desarrollando. Se denomina estados y eventos. Vamos a ver cómo es que vamos a equilibrarnos en cualquier situación y en nuestro día a día. Bien, ahora sí, entonces vamos a darle el paso a las inquietudes y preguntas. Con mucho gusto estaremos dispuestos a responder. Gracias.